Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Ya estamos de vuelta aquí en Alameda 67. Vamos a platicar un poquito sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela con respecto a la reciente amenaza que lanza el 9 de marzo Obama en torno a que Venezuela constituye hoy en día una, digamos, alerta roja para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto se denuncian supuestas violaciones a derechos humanos, por lo que se declara emergencia nacional en Venezuela y se le cataloga como un riesgo extraordinario, según las palabras de Obama en sus declaraciones. Y bueno, en este sentido, hay varias reacciones ya internacionales muy importantes que hay que contextualizar. La primera de ellas pues viene de parte de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el que aglutina en este momento a 33 países de América Latina, uno de los organismos más importantes en este momento. También tenemos ya reacciones de parte de UNASUR y un actor muy importante que entra en este pequeño tablero de ajedrez, que es Rusia, con la reciente visita realizada por el canciller Sergei Lavrov a Cuba, ¿no? Uno de los países pues también que entran dentro de de esta clasificación que se ha hecho de los países del eje del mal, en donde entran Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia. Entonces, bueno, antes de intervenir con mi opinión en torno a esta discusión, le voy a hacer la palabra a Eddie Hernández para que nos comente un poco cuál es su opinión con respecto a esto. Por ahí también tenemos dos preguntas en torno a este tema que nos lanzan desde la audiencia, que pues trataremos de contestar con la formalidad necesaria posible, ¿no? Adelante, Eddie. Sí, gracias, Tania. Muy importante el apoyo que ha recibido el gobierno de Venezuela en estos días. Creo que a medida en que el gobierno de Maduro se ha concentrado en hacer la denuncia de esta amenaza injerencista del gobierno de Estados Unidos sobre este país y sobre cómo esta, en caso de que lo hubiese, este es un grave retroceso en lo que tiene que ver con la democracia, no nada más en Venezuela, sino en toda la región. Y entonces, bueno, a medida que avanza esta denuncia, se ha contenido, me parece, un poco la retórica belicista del gobierno de Estados Unidos. Un poco, me parece que se están reacomodando las piezas. Esta visita que mencionas es fundamental para entender qué es lo que se está defendiendo en el área. Básicamente, lo que está haciendo Estados Unidos es regresar a disputar una hegemonía ante los gobiernos de izquierda que se han instalado en las últimas décadas para reafirmar el control de la zona para los intereses de los Estados Unidos. Entonces, de esta manera, la ofensiva de esta potencia económica que es Norteamérica, que es Estados Unidos, ha ido de la mano con también con un avance, todo un avance militar estratégico, tanto en Europa como también reposicionamientos frente a China. Entonces, es es un movimiento que tiene el movimiento Citania, ¿me escuchas? Sí, sí, Eddie, nada más para contextualizar un poco porque viene muy bien a lo que estás mencionando. Voy a dar lectura a las dos preguntas que nos lanzan desde la audiencia. ¿Creen que Maduro tenga información confidencial de algo que pasará en Estados Unidos? Y la segunda, ¿creen que este ataque a Venezuela es por el fracaso en Siria y Ucrania ahora? Un poco como viene a colación por lo que estás mencionando justamente en torno a Rusia y en torno a China. Quizás podamos abordar por ahí quizás estas temáticas que nos sugieren, ¿no, Eddie? Sí, claro, a mí me parece que Estados Unidos ha sido contenido en términos militares y en términos diplomáticos en estas regiones que se ha mencionado, que se mencionaron en la pregunta. Eh, por supuesto que ahí hay un jaloneo muy importante de fuerzas con China, pero hacia donde Estados Unidos ve más posibilidades de volver a instaurar
una presencia determinante en la política económica de las naciones es en América Latina. Sin embargo, bueno, aquí lo que hemos visto es que la gran cooperación que se ha venido construyendo en estas décadas también ha sido fundamental para contener de momento esta amenaza. Ahora, a mí nada más me gustaría complementar esto que hemos mencionado con pues los esfuerzos patéticos que que vienen de la derecha, específicamente con Vargas Llosa, que el pasado 25 llevó a Mitze Capriles, la esposa de Antonio Ledesma, y Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, a un evento que organiza su fundación, que es la Fundación Internacional para la Libertad, en la cual, bueno, se utilizó como un foro en la que estas mujeres expusieron la terrible situación que se vive en Cuba, su antidemocracia, su dictadura, y aquí se preguntaba Vargas Llosa, muy sorprendido por qué ningún gobierno democrático se ha pronunciado contra la situación que se vive en Venezuela. Y entonces, bueno, desde ese foro en el cual mediáticamente corrieron lágrimas de las mejillas de estas mujeres sufrientes, se leen cartas desde la prisión, en los cuales estos presos políticos dirán que ganarán la libertad de Venezuela. Entonces, esto nos habla precisamente de que los esfuerzos diplomáticos han conseguido eh, retirar cualquier aspecto de legitimidad ante una presencia militar de Estados Unidos en el área. Entonces, en ese sentido, pues bueno, Vargas Llosa y la derecha en la región están aisladas, Tania. Sí, retomando un poco como el tema de Cuba, llama mucho la atención lo que comentábamos en el programa pasado con respecto a esta, digamos, primera jugada que hace Obama en torno a recomponer las relaciones con Cuba. Que evidentemente develan, ¿no?, más esa intención de intentar intervenir por la vía ideológica, por la vía económica, la revolución cubana, ¿no? Apelando un poco más a esto que mencionábamos, que era el soft power, la vía de la diplomacia, la vía del libre mercado, la vía de la reanudación de las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Versus lo que sucede en el caso venezolano, en el que pues definitivamente se apela como a una, digamos, estrategia más militar, más en términos de defensa, ¿no? Y bueno, contrastan estas dos posiciones y me parece que viene muy bien este nuevo llamado de atención que se hace por parte de, de Obama hacia Venezuela, porque fracasó completamente la idea de desarticular el embargo, ¿no? Generó reacciones en términos de el ala republicana, que evidentemente no está de acuerdo con este planteamiento que se hacía, y de alguna manera vuelve a retomar la vía, digamos, más violenta, ¿no?, la más coercitiva en torno a los casos como Venezuela. Y pues tiene mucho que ver con lo que señala Cedi, con respecto a que, bueno, pues es su zona de control, ¿no? Su zona preferencial es América Latina por naturaleza geográfica y por naturaleza en términos históricos. Pues es evidente que quiera recuperar este control frente a una crisis petrolera, una crisis energética que parece ser hasta el momento insuperable. Y por el otro lado, bueno, calienta el ambiente internacional cuando Rusia, justamente en estas fechas, hace de nueva cuenta una presencia importante en América Latina. Aunque pareciera un país lejano, pues llama mucho la atención que nos estén visitando los rusos en este momento y que además se estén pronunciando abiertamente al catalogar como inaceptables los intentos de golpe de Estado en Venezuela y las acciones injerencistas de Estados Unidos. Entonces, bueno, me parece que evidentemente aquí, retomando las preguntas,
entran a colación los temas de Siria y Ucrania, no creo que sea resultado, digamos, de los fracasos que tuvo en Siria y en Ucrania el hecho de que se tome la decisión de intervenir en Venezuela. Considero que es parte del mapa geopolítico de la estrategia estadounidense y también un intento de recomponer las relaciones internas dentro del sistema político estadounidense y por el otro lado, pues, de volver a poner hacia el frente, como en la parte más importante de la política exterior estadounidense, pues la amenaza militar, ¿no? Es necesario reposicionar la hegemonía estadounidense y en ese sentido, pues sale como una opción, digamos, llamar o catalogar a Venezuela como una de las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, no sé si quieras agregar algo, Eddie, se nos está terminando el tiempo. Eddie, no, sí, ¿no? Bueno, entonces, bueno, cerremos esta discusión advirtiendo que pues efectivamente habrá que ver de qué manera Obama termina resolviendo esta alerta roja que ha encendido este 9 de marzo y sin dejar de observar el importante papel que están desempeñando justamente la CELAC y el UNASUR en cuanto a defender las soluciones pacíficas de las controversias, el principio de no intervención y de considerar pues como inaceptables las ambiciones injerencistas de Estados Unidos en Venezuela. Justamente, cerrando ya con esto, estos dos organismos, tanto la CELAC como el UNASUR, pues fueron impulsados en el periodo de la Revolución Bolivariana, tanto al frente de Chávez como al frente ahora de Maduro. Habrá que ver de qué manera se resuelve. Parece ser que pues, el contexto de América Latina y el contexto internacional no da para que en este momento se orqueste pues, una intervención en términos militares de Estados Unidos en el continente latinoamericano. Habrá que ver hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a retomar esta vieja estrategia que antes podía utilizar con bastante comodidad en América Latina. Y para esto vamos a ilustrar en el siguiente bloque, retomando el caso argentino y la dictadura de Videla. Así pues, entonces vamos a cerrar este bloque, nos vamos con una rola muy interesante que abre pues el panorama para adentrarnos en el tema de Argentina, es de María Elena Walsh y el título es Canción de cuna para un gobernante. Muchas gracias por acompañarnos, quédense con nosotros.